Muchísimas gracias, perdón por la espera, pero estas cosas modernas. Es para mí un honor y un gusto estar en este auditorio Luis Guevara González, porque el doctor Luis Guevara González fue uno de los primeros… No se oye. No se oye, bueno. Es para mí un honor estar en este auditorio Luis Guevara González, porque el doctor Luis Guevara González fue uno de los primeros médicos que yo conocí en mi vida, era tío de mi mejor amiga y me causa una enorme emoción y un enorme gusto estar aquí porque yo siempre lo admiré enormemente. Y le agradezco a los organizadores haberme invitado a dar esta plática que a veces suena aburrida y decimos, no, ¿yo por qué voy a saber algo de errores innatos del metabolismo? Y espero que cuando salgan de aquí tengan una idea diferente. Los errores innatos del metabolismo son causados por mutaciones en el DNA, en el material genético. Estas mutaciones causan que las proteínas tengan defectos estructurales o funcionales y que esto produzca una enfermedad. Esta es la definición clásica del doctor Sadubré de lo que es un error innato del metabolismo. Los errores innatos del metabolismo, por definición, son enfermedades raras. Sin embargo, el cúmulo, cuando las vemos de manera global, la baja prevalencia individual no es tan baja cuando ya la vemos de manera grupal. Fíjense que de manera interesante existen alrededor de los 20,000 genes que tenemos, alrededor de 3,500 proteínas descritas están relacionadas con enfermedades monogénicas y de estas 600 errores innatos del metabolismo están en la actualidad perfectamente descritos. Entonces, esto ya es un cúmulo de padecimientos que el pediatra tiene que conocer y que el pediatra tiene que saber en dónde abordar. Y la baja prevalencia individual es un reto para el pediatra, para el diagnóstico y además la heterogeneidad clínica y genética inherente a estas enfermedades. ¿Por qué al pediatra le deben interesar los errores innatos del metabolismo? Esta es una pregunta que ustedes se deben contestar y yo les voy a dar 5 razones fundamentales por las cuales ustedes deben interesarse en este tema como pediatras. Primero, porque afectan a 1 de cada 1,000 recién nacidos aparentemente sanos. Y esto suena así raro cuando uno dice, a ver, ¿yo cuándo voy a ver 1,000 recién nacidos? Pues el problema es que sí los vemos, el problema es que si ustedes ven cuántos niños nacen en el Instituto Nacional de Perinatología, cuántos niños nacen en el Hospital General, cuántos niños nacen en el Distrito Federal, estamos hablando en el Distrito Federal de más de 100,000 niños al año. Entonces, evidentemente alguno de ustedes sí puede llegar a tener estas frecuencias y puede ver alguno de estos niños. Una segunda razón de por qué ustedes deben interesarse en los errores innatos del metabolismo es esta. Cuando ustedes se enfrentan a un neonato enfermo, la frecuencia o la posibilidad de que él tenga un error innato del metabolismo es 100 veces mayor, ¿sí? Es decir, que en una unidad de cuidados intensivos pediátricos o en un niño que ustedes ya tienen catalogado como enfermo, la posibilidad de que ese niño tenga un error innato del metabolismo es infinitamente mayor. Otra razón es porque cerca del 90% de los casos de errores innatos del metabolismo se presentan en la edad pediátrica. Un grupo muy grande de ellos, aproximadamente 40% de ellos, se presentan en el periodo neonatal y el 50% de los mismos se presenta a lo largo de la infancia, entre la infancia y la adolescencia. Muy poquitos, por ahí del 10%, tienen un debut en el periodo adulto. Entonces, obviamente los errores innatos del metabolismo es del terreno pediátrico, no hay de otra, y muy especialmente del terreno del neonatólogo, de tal manera que mi plática está muy enfocada hacia el diagnóstico neonatal por esta razón. Cuarta razón. El 43% de los fenotipos de los errores innatos del metabolismo involucran al sistema nervioso central,
ah, caray, esto ya nos pone en aprietos, porque quiere decir que si nosotros no actuamos correctamente, no detenemos la historia natural de la enfermedad, no hacemos obviamente el diagnóstico apropiado, este paciente va a tener un altísimo riesgo de tener discapacidad intelectual severa en el futuro, no solo intelectual, sino también motora, de tal manera que para mí esta es una de las razones más contundentes por las cuales los pediatras tenemos que involucrarnos en los errores innatos del metabolismo. Quinta razón, más del 70% de los pacientes que tienen un error innato del metabolismo, dentro de su historia natural, van a tener en algún momento de su vida síntomas agudos que requieren un tratamiento urgente. Estos pacientes en algún momento de su vida, 70% de ellos van a llegar al servicio de urgencias en donde estén ustedes. De tal manera que tenemos que saber que estas enfermedades existen y saber cómo abordarlas. Y una sexta razón que yo pongo, sorpresa, ¿sí? En cualquier momento ustedes pueden enfrentarse a un error innato del metabolismo, en dos circunstancias. Uno, en la sala de urgencias, que ya vimos que es en donde mayor probabilidad tienen de encontrar a estos pacientes, pero también en su consultorio. Y en su consultorio tienen dos maneras de enfrentarse a los errores innatos del metabolismo. Una, cuando reciben un tamiz neonatal anormal, es decir, un tamiz neonatal que dice este niño tiene fenilalanina elevada, probable fenilcetonuria, o este niño tiene ácido metilmalónico, C3, probable acidemia metilmalónico propiónica. Eso es algo que está pasando con frecuencia y que ustedes deben de saber qué es lo que deben de hacer para darle seguimiento a ese resultado y llegar a la conclusión final, que solo hay de dos: o es un paciente o era un falso positivo, de tal manera que esta es otra manera en la que ustedes se enfrentan a los errores innatos del metabolismo. Y la última es el niño que llega a su consulta con una sintomatología clínica sugestiva a diversas edades, siendo, como les decía yo anteriormente, lo más frecuente el periodo neonatal. Y fíjense que a pesar de que el tamiz neonatal nos dicen, no, el tamiz neonatal es maravilloso y detecta muchísimas cosas, recuerden un poquito los números que les mencioné al principio. Fíjense que para el 2015 tenemos 600 errores innatos del metabolismo descritos. El tamiz más ampliado que haya nos está detectando alrededor de 80. Esto quiere decir que un tamiz neonatal ampliado muy bueno solamente nos detecta el 13.3%. El resto lo vamos a tener que diagnosticar clínicamente. Y si pensamos en el tamiz pues tan precario de la Secretaría de Salud o del IMSS o del ISSSTE, que solamente detecta cuatro errores innatos del metabolismo, resulta que nada más está detectando el 0.6%. No nos queda de otra. Lo que tenemos que hacer para hacer el diagnóstico de los errores innatos del metabolismo es sospecharlos clínicamente. ¿Cómo? En función de los datos clínicos que tenemos, que algunos de ellos son absolutamente contundentes, mancha rojo cereza, pero otros, facies tosca, pero otros son mucho menos ostensibles y tenemos que saberlos. Además, es complejo hacer el diagnóstico clínico de los errores innatos del metabolismo por varias causas. Una de ellas es la que llamamos pleiotropismo. Resulta que un mismo gen produce varios fenotipos distintos. Aquí les pongo la enzima normal. Cuando esta enzima nada más está un poquito alterada porque la mutación fue nada más una mutación puntual que no estuvo cerca del lugar donde se lleva a cabo el corte de la fenilalanina, entonces esto nos va a producir una hiperfenilalaninemia benigna con una elevación muy leve que a lo mejor ni siquiera requiere tratamiento nutricional, pero si nos vamos al otro extremo, el niño tiene cero enzima, la enzima está totalmente destruida. Esto nos va a producir una fenilcetonuria clásica. Aquí el fenotipo va a ser con una elevación bioquímica enorme de fenilalanina de más de 20 miligramos por ciento y es el mismo gen, ¿sí? Entonces tenemos que saber que esto es todo un espectro que va del blanco al negro y que nos produce confusión diagnóstica. Otro concepto que tienen ustedes que entender es el de heterogeneidad genética.
Resulta que para acabarnos de complicar la vida, varios genes distintos pueden producir el mismo fenotipo o la enfermedad. Por ejemplo, yo puedo bioquímicamente en el tamiz neonatal o en el tamiz metabólico ver que hay ácido metilmalónico y decir, es una acidemia metilmalónica, ¿sí? Nada más que la acidemia metilmalónica puede estar producida al menos por 7 genes distintos, de los cuales los más comunes son estos 3, puede ser una deficiencia de mutasa, una deficiencia relacionada a cobalamina o una deficiencia respondedora a vitamina B12, que si se fijan están hasta en cromosomas distintos, ¿sí? No solo son genes distintos, sino que están ubicados en cromosomas diferentes y esto hace difícil el diagnóstico y el tratamiento porque estas 3 acidemias metilmalónicas se tratan totalmente diferente. A esta le doy nada más tratamiento nutricional, a esta le voy a dar exclusivamente B12 en megadosis y a esta le tengo que controlar la homocisteína porque también cursa con homocistinuria, de tal manera que esto es complicado. Y para acabarla de molar, otra problemática de los errores innatos del metabolismo es que comparte datos clínicos con otras enfermedades comunes. Las encefalopatías metabólicas hereditarias son similares a la encefalopatía, por ejemplo, hipóxica isquémica. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos por lo que sabemos, por lo que intuimos, por lo común. Enmascaramos el diagnóstico y las consecuencias son fatales porque no recibe tratamiento específico, hay una evolución tórpida, tardíamente sospechamos el error del metabolismo y van a haber secuelas graves como retraso global del desarrollo, cirrosis, insuficiencia renal crónica, etcétera. Y lo más grave, el paciente se va a morir con o sin diagnóstico de error innato del metabolismo y esto es muy grave porque tiene consecuencias en los futuros hermanos. Y además, para hacerla más compleja todavía, estas condiciones pueden tener comorbilidad. Un recién nacido con una acidemia glutárica, con todo derecho, puede tener también encefalopatía hipóxica isquémica, esto le da una comorbilidad y la cascada es igual, no recibe tratamiento, la evolución es tórpida, se sospecha tardíamente, hay secuelas y el paciente fallece. Los errores innatos del metabolismo en las unidades de cuidados intensivos neonatales, fíjense que en algunos centros de países desarrollados representan cerca del 2% de los ingresos. Esto es muy similar al choque séptico, de tal manera que sí, así como ustedes son expertos en sepsis neonatal, también deben de saber errores innatos del metabolismo. Y en un estudio que hicimos nosotros en el Instituto Nacional de Pediatría y en varias terapias de cuidados intensivos neonatales, fíjense que encontramos que hay un espectro muy grande de errores innatos del metabolismo y lo gravísimo es, hay jarabes de MAPLE, acidurias arginosuccínicas, metilmalónicas, hay de todo, pero lo grave es la edad a la que empiezan a tener datos clínicos los pacientes. Siempre tenemos la idea de que el paciente con error innato del metabolismo se va a su casa, egresa como paciente, como niño sano y luego empiezan a pasar 2, 3 días, 4 días, una semana y entonces ya es cuando se descompensa. Fíjense que nosotros estamos encontrando, y esto coincide con muchas publicaciones del resto del mundo, que hay niños que debutan a las 12 horas de vida. Estos son casos gravísimos que generalmente conducen a la muerte. Aquí este cuadro se los pongo para que ustedes entiendan también que es toda una gama de espectro clínico en función de la deficiencia enzimática. Si la deficiencia enzimática es muy profunda, este niño va a debutar muy tempranamente y lo más seguro es que fallezca. Si la deficiencia enzimática es un poquito menor, este niño tiene mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Y cuáles son los signos y síntomas evocadores de un error innato del metabolismo en el periodo neonatal? Pues primero el antecedente con sanguinidad, ese es de veras que no falla. Si ustedes tienen un niño que se apellida Pérez Pérez o que se apellida Martínez Martínez o que los papás le dicen abiertamente somos primos, hermanos, pues entonces ahí tienen que buscar.
Las muertes neonatales inexplicadas en hermanos también son muy evocadoras, los abortos repetidos o la infertilidad, el intervalo libre de síntomas y la aparición posterior y agravamiento de los mismos sin causa justificada y la mala respuesta a la terapia habitual. Estos son evocadores. En el mismo estudio que hicimos nosotros de 2025 recién nacidos, fíjense que la frecuencia que encontramos fue 1 en 500, 1 en 600, 1 en 1000, pero en total 1 de cada 184 niños que estudiamos tuvieron un error innato del metabolismo. Y aquí estas se las pongo para enseñar que la consanguinidad más o menos que nosotros tenemos calculada entre estos pacientes en México es del 18%, que es mucho menor a la que está reportada en países que tienen históricamente una altísima consanguinidad, como los países de los Emiratos Árabes y estos países árabes en general. La historia natural de los errores innatos del metabolismo es muy parecida a esto y parte de datos clínicos inespecíficos hacia datos clínicos más específicos. En general, estos pacientes empiezan a tener vómito, rechazo al alimento, irritabilidad, se agregan alteraciones del tono muscular, somnolencia, crisis convulsivas, letargia, y cuando ya empiezan con un olor sugestivo, eso ya es ahí claramente un error innato del metabolismo. Si nosotros no actuamos aquí, vamos a tener que esta enfermedad progresa hasta el coma y puede llegar a la muerte. Encefalográficamente hay datos muy sugestivos de un error innato del metabolismo. Cuando ustedes encuentran un electro con paroxismo generalizado, con actividades, brotes, supresión, con ondas lentas y focos independientes y actividad de base lenta con hipoarritmia, es muy claramente que este paciente tiene un grave sufrimiento neuronal y que esto puede ser un error del metabolismo. Para empezar a ordenar nuestro pensamiento ante un paciente que tiene un error innato del metabolismo, tenemos que saber que hay una clasificación muy práctica que es cuál es un error de moléculas pequeñas, un error de déficit energético o un error de moléculas complejas. Esto es fácil de ir entendiendo y a sabiendas que la mayoría de los errores innatos del metabolismo de tipo neonatal van a ser de moléculas pequeñas, entonces es lo que más tenemos que saber. ¿Qué son estos defectos de moléculas pequeñas? A mí siempre me ha gustado definirlos como autointoxicaciones, y con eso el pediatra entiende muy rápidamente esto. Son recién nacidos aparentemente sanos que tras un intervalo libre de síntomas presentan deterioro neurológico progresivo que empieza con rechazo al alimento, vómitos, falta de medro, alteraciones del tono muscular, la hipotonía no falla, y que desarrollan convulsiones, depresión del estado de alerta y caen en coma. Y el otro dato es catástrofes metabólicas. Estos niños que tienen acidosis metabólicas que no responden, con cetosis, que es absolutamente inusual en el recién nacido sano, con hipoglucemia, hiperlactacidemia, hiperamonemia, trombopenia, coagulopatía y una evolución fatal si nosotros no le ponemos un alto a esto. Dentro de los errores innatos del metabolismo intermediario de moléculas pequeñas están todas las aminoacidopatías, los defectos del ciclo de la urea, la galactosemia y en general las acidemias orgánicas. Y aquí estos defectos por intoxicación, algunos de ellos, bastantitos, tienen olores muy sui generis porque se acumulan ácidos orgánicos que son volátiles y en general estos ácidos orgánicos huelen muy mal. La acidemia isovalérica huele a pies sudados, pero así como a tenis de adolescente o peor aún, tenis de residente en guardia. De veras, me consta. La que huele rico, esta sí, huele a miel de maple, a miel de hot cakes, y fíjense que curiosamente a las mamás hasta les gusta el olor. Les preguntamos, señor, ¿es que usted lo olía? Sí, doctor, es que hasta el cuarto olía dulce, olía como a caramelo quemado. Ese es un jarabe de maple. Los de fenilcetonuria huelen a moho o a ratón mojado, si es que alguno de ustedes ha superado el miedo y huele un ratón mojado, pero huele como a closet tropical mexicano.
La tirosinemia, huelen los pacientitos a coliflor cocida o a mantequilla pasada, mantequilla rancia. La trimetilaminuria a pescado podrido, este es el error innato del metabolismo que huele peor, y huelen tan desagradable los pacientes que esto les condiciona problemas hasta psiquiátricos. Esta no da discapacidad intelectual, pero es un problema verdaderamente grave. Y otros como la 3-metilcrotonilglicinuria que huelen a orina de gato, o sea, la cajita de la orina del gato, a eso huelen estos pacientes. El segundo gran grupo, que son los defectos energéticos, aquí tenemos síntomas debidos a una deficiente producción o utilización de la energía. Obviamente los sistemas más afectados pues son aquellos que son más energéticos, el hígado, el miocardio, el músculo, el sistema nervioso y el riñón. Van a cursar con retraso del desarrollo, alteraciones del ritmo respiratorio, crisis convulsivas, hipotonía, miopatía, cardiomiopatía, insuficiencia cardíaco-renal o ambas, arritmias, esto es común, defectos de conducción, colapso circulatorio, esto se relaciona con muerte súbita y a veces pueden cursar con dismorfias y malformaciones. Y bioquímicamente estos defectos energéticos se van a manifestar como hipoglucemia grave, con acidosis metabólica y con un ácido láctico verdaderamente elevado. Esos son los 3 datos bioquímicos cardinales de estas enfermedades. Aquí entran todo el grupo de citopatías mitocondriales, defectos del metabolismo de piruvato, del ciclo de Krebs, de la cadena respiratoria, de la oxidación de ácidos grasos, defectos de la gluconeogénesis o de la glucogenólisis. Entonces, este es un grupo también interesante y el más evidente clínicamente son los defectos en la síntesis o en el catabolismo de las moléculas complejas. Aquí se presentan manifestaciones clínicas permanentes que pueden evolucionar lentamente o coincidir con procesos recurrentes. Estas manifestaciones son variadas, pero pueden haber cataratas, hidrops fetal, anemia, ictericia colestásica, citis, edema, trastornos de coagulación. No falla hepatoesplenomegalia, manifestaciones neurológicas como retraso del desarrollo, micro o macrocefalia y trastornos de la migración neuronal con dismorfia facial. Aquí lo típico de un paciente con mucopolisacaridosis grave que a lo largo de su vida va teniendo cada vez datos clínicos más ostentosos. Ustedes saben que ahora pues, están tratando de buscar estos pacientes desde el tamiz neonatal con todos los bemoles y con todos los problemas éticos y sociales que esto implica en países tan pobres como México. La piedra angular del diagnóstico de los errores innatos del metabolismo es la bioquímica, ¿sí? Los estudios bioquímicos, y esto no es tan complejo. ¿Qué hacemos nosotros? Pues detectamos metabolitos o sustancias endógenas que se acumulan anormalmente en los fluidos biológicos y en los tejidos. Les podemos hacer cuantificación enzimática, biología molecular o simplemente cuantificarlos en sangre, en orina, en líquido cefalorraquídeo, incluso en algunas biopsias. ¿Cuándo debo de tomar las muestras de un paciente para un error innato del metabolismo? Siempre, cuando a usted le cruce por la mente, este niño puede ser un paciente con error innato del metabolismo, ahí en ese momento tome las muestras. Y en el recién nacido enfermo, siempre en el diagnóstico diferencial deben ustedes incluir a los errores innatos del metabolismo, por lo tanto tienen que hacer un estudio metabólico completo. En el paciente con descompensación aguda, en ese momento, no se fijen si comió, si no comió, en ese momento que está descompensado, ahí tomen la muestra y envíenla al laboratorio. En el paciente estable, si sospechan un error de moléculas pequeñas, traten de dar reto nutricional si es posible, ¿sí? 2 horas después de haber ingerido alimentos es la mejor muestra, pero si sospechan ustedes un trastorno de beta-oxidación, tomen en ayuno y después 2 horas después de los alimentos. Si ustedes se hacen muchas bolas con esto, pues tomen las 2 muestras, una en ayuno, una 2 horas después, las guardan, las toman en papel filtro, la orina la congelan y tienen su diagnóstico bioquímico completamente preservado para hacerlo de manera posterior. Para enfermedades de depósito lisosomal, en cuanto sospechen, aquí es independiente de la alimentación, en ese momento se toman las muestras.
mucho cuidado, recuerden que se tienen que tomar las muestras antes de transfundir o antes de exsanguinar a los pacientes. De veras que una transfusión o mucho más, una exsanguinotransfusión no es como en la tele que llega en los programas, ya, transfúndalo, y sale la sangre y se la conectan y ya se transfunde y se va el paciente caminando. No es así en la vida real. Ustedes tienen que hacer una serie de pruebas, tienen que pedir autorizaciones, llenar el expediente. ¿Qué trabajo nos cuesta llenar también un papelito filtro antes de hacer la transfusión? ¿Por qué? Porque la transfusión nos va a distraer, la transfusión nos va a enmascarar, porque voy a estar haciendo el examen bioquímico del donador de sangre y va a salir normal y a lo mejor ustedes le restan la oportunidad de ser diagnosticado a un niño. Recuerden siempre tomar papel filtro, con esto prácticamente salvan ustedes muchísimas cosas, tomar un poquito de orina y, si se puede, suero o plasma. Comuníquense con su laboratorio y recuerden siempre el concepto de necropsia bioquímica, que es algo que hacemos frecuentemente en el Instituto Nacional de Pediatría. Un paciente con probable error innato del metabolismo que se muere, hacer la autopsia bioquímica, es decir, llegar a la conclusión que era una metilmalónica o un ciclo de la urea, una citrulinemia, es importantísimo porque estos padecimientos son genéticos, tienen en su mayoría herencia autosómica recesiva y van a repetir con un riesgo de 25% en un nuevo embarazo. Entonces, si nosotros diagnosticamos al niño muerto, tenemos una buena posibilidad de dar una orientación reproductiva informada y correcta a los papás y que ellos decidan. Y si deciden tener un nuevo embarazo, estamos ya clasificando desde el primer día del embarazo como un embarazo de alto riesgo y ese niño tiene que nacer en una institución preparada para tratar errores innatos del metabolismo. Para ir concluyendo, ante la sospecha de un error innato del metabolismo, cerciórense de que enviaron las muestras, pero ¿qué sigue? Estabilizar al paciente y darle medidas generales de tratamiento. ¿Qué quiere decir estabilizar? Pues estabilizar ventilatoriamente, es decir, asegurar una buena oxigenación, corregir la acidosis, recordar que hay vías aéreas difíciles en algunos de estos pacientes y considerar una asistencia mecánica, ¿sí? O sea, si es necesario se tiene que dar. Hay que estabilizar hemodinámicamente, generalmente se recomienda poner un catéter central, hay que asegurarse que estos pacientes tengan una perfusión óptima, porque para que podamos eliminar los tóxicos que tienen estos pacientes y que los eliminen adecuadamente, pues tiene que estar funcionando bien el riñón. Y hay que evitar a toda costa que el paciente se deshidrate. También tenemos que hablar de una estabilización neurológica, tenemos que tratar las crisis convulsivas, acuérdense que pueden ser de difícil control, hay que dar tratamiento agresivo, detener el catabolismo y limitar el daño cerebral, en algunas condiciones se dan benzodiazepinas, siempre hay que dar piridoxina para tratar de evitar o cubrir la posibilidad de crisis relacionadas con defectos de piridoxina. El ácido folínico es también una buena decisión, hay que tratar o evitar el edema cerebral, evitar sobrecarga con líquidos hipotónicos y hay que tratar de mantener al paciente eutérmico, esto es también muy importante. Por supuesto que tenemos que hacer una estabilización metabólica, hay que corregir las alteraciones de la glucosa, si tiene de menos hay que poner hasta 10 km/min o lo que sea conducente, si tiene de más hay que dar insulina, hay que vigilar las alteraciones y controlar sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, hay que controlar a toda costa la acidosis y a veces tener al paciente un poquito alcalótico no nos asusta de nada porque esto ayuda, por ejemplo, incluso a eliminar un poquito más el amonio y siempre vigilar que la función renal esté preservada. Hay que usar los fármacos adecuados para eliminar todos los tóxicos, hay fármacos, algunos muy buenos para eliminación dependiendo de cada enfermedad.
Cuando no se puede o en algunas circunstancias la mejor opción es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal o la hemofiltración. Esto no todos los centros lo pueden hacer, pero cuando se hace, especialmente hemofiltración, es muy eficiente para algunos metabolitos, y cuando no hay otra, pues ni modo, una exsanguinotransfusión. Tienen ustedes que garantizar un muy buen aporte energético, prevenir o evitar el catabolismo, evitar o limitar el ayuno lo más posible, usar sondas, o cuando es necesario gastrostomía, brindar apoyo energético con insulina como anabólico, la carnitina, que es nuestro mejor aliado, la arginina, excepto en argininemia, y dar lo que llamamos, cóctel de vitaminas o cofactores, que lleva biotina, piridoxina, vitamina B12, tiamina y coenzima Q, y esto a algunos pacientes les salva la vida, y en general son vitaminas que tienen pocos efectos colaterales. La piridoxina sí hay que manejarla con cuidado, pero todas las demás son bastante nobles. Hay que controlar los desencadenantes. Estos pacientes, algunos de ellos pueden estar inmunodeprimidos, hay que dar tratamiento antibiótico temprano, empírico, iniciar ante la más mínima sospecha. En algunos casos hay que dar tratamiento profiláctico si el paciente se va a someter a algún procedimiento, especialmente en acidemias orgánicas, en glucogenosis 1B, que ya sabemos que cursan con neutropenia, y en los pacientes que tienen tirosinemia sabemos que tienen tiempos muy prolongados y además plaquetopenia, y esto los puede complicar aún más. Hay que saber que existen complicaciones específicas y prevenirlas. Estas complicaciones generalmente son subclínicas, requieren un alto grado de sospecha y de búsqueda, y son patologías específicas. Por ejemplo, las miocardiopatías se relacionan en los defectos de la beta-oxidación y las acidemias orgánicas. Las acidemias orgánicas suelen hacer pancreatitis silenciosas, que son verdaderamente difíciles de diagnosticar en los lactantes de 3 o 6 meses. Acidemias orgánicas hacen agudamente necrosis de ganglios basales, y esto es muy peligroso. Las acidemias orgánicas pueden conducir a algunas insuficiencia renal, y la tirosinemia tipo 1 puede dar crisis de dolor que hagan que el paciente caiga en choque neurogénico, de tal manera que hay que prevenir. Y ya para terminar, pues las medidas de tratamiento específicas, afortunadamente hay muchas fórmulas ahora, una para cada error innato del metabolismo distinto. Estas fórmulas tienen toda una manera de administrarse. Es muy importante que ustedes no las den nada más como pediatras solos, siempre asesórense por un nutriólogo verdaderamente capacitado, porque si no, en lugar de ayudar, ustedes van a complicar más el caso. Nosotros tenemos frecuentemente niños a los que les han dado estos hidrolizados mal indicados, les bajan completamente el aporte de proteínas, y entonces llegan en estados verdaderamente terribles de deficiencias de aminoácidos muy específicas, por ejemplo, deficiencias de ramificados, que los aminoácidos ramificados son los que unen la piel, y entonces los pacientes llegan absolutamente denudados de la piel. Esto obviamente se infecta con pseudomonas o con otros padecimientos. Ya voy a terminar, perdón. Y ya por último, este es un caso que enseño porque no es posible que en México pase esto. Un paciente con una fenilcetonuria que se trata con una fórmula, pero cuando se debe tratar bien por un nutriólogo experto y tiene una evolución fabulosa, hacen todo lo contrario y le quitan todos los aminoácidos esenciales, únicamente le dan la fórmula libre de fenilalanina. La niña cae en un grado tan severo de desnutrición que cae en la terapia intensiva, se complica enormemente, y por la desnutrición tiene úlceras corneales por mal manejo de fórmulas metabólicas, de tal manera que las fórmulas no son inocuas y las tienen que saber utilizar. Para terminar, la importancia del diagnóstico y el tratamiento es prevenir la muerte, prevenir las secuelas, reinsertar al niño en las vías normales del desarrollo, brindar el asesoramiento genético profesional, diagnosticar siempre a los hermanos y otros miembros de la familia, detectar a los otros portadores y prevenir la ocurrencia de otros casos. Muchísimas gracias.